Buen día, ¿se escucha? Buen día, sí se escucha. Ajá, no veo a nadie, veo todos nombres. Ahí vamos, Malena, muy bien. Bien. Bien, faltan unos cuantos que prendan las cámaras. Bueno, hemos vuelto a este sistema, espero que dure poco, pero espero que dure poco, pero bueno, lamentablemente eso que ha pasado. Así que vamos a tener que ver obligaciones alternativas y facultativas y obligaciones de género limitado y las disyuntivas o disyuntas en esta charla de hoy. No es un tema especialmente divertido, el tema de obligaciones alternativas y facultativas. Tampoco es un tema difícil, pero bueno, lo tenemos que analizar un poquito. Ya estamos en plena etapa de que estamos viendo la clasificación de las obligaciones. Ustedes saben que la clasificación de las obligaciones es respecto del objeto, respecto de los sujetos, o respecto del vínculo, o bueno, ya eso lo hemos visto en su momento, y ahora estamos en plena, digamos, vista de todas estas distintas clasificaciones. Son las obligaciones alternativas. Esto arranca en el artículo 779 y siguientes. Dice que en estas obligaciones hay varias prestaciones que están en un pie de igualdad, ¿no es cierto? Y el deudor debe cumplir solo una de ellas para liberarse. Las obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer. Es decir, cualquier tipo de obligación puede ser parte de una obligación alternativa. No es una figura de mucha aplicación actualmente, no es algo que se vea con mucha frecuencia. Lo que sí puede cumplir hoy en día una función importante. ¿Por qué razón? Y porque, por ejemplo, deja un margen de libertad del titular de la elección, cumple una función asegurativa de supervivencia de la obligación, porque si no te cumplen con una cosa, te pueden cumplir con otra, y eso hace que la idea de las obligaciones es que se cumplan. La idea de eso fortalece el sistema económico, además, y el tráfico jurídico y económico. Entonces, la idea es que se cumplan, y esa es otra forma de que se puedan cumplir. Y pueden ser muy interesantes también o muy útiles en el ámbito empresarial, las relaciones de consumo, etc. Lo que se discute son dos cuestiones, básicamente. Si hay unidad o pluralidad de vínculos, o si el objeto debido es múltiple
¿Es único o es múltiple? Y por supuesto, como en todos los temas de derecho en general, hay diversas opiniones, ¿no es cierto? Hay quienes hablan de la prioridad de obligaciones condicionales, suspensivas o resolutorias. Se impone la teoría del vínculo único. En realidad, la idea es que hay un solo vínculo con varias posibilidades respecto del objeto de que el deudor pueda cumplir con uno o con otro. Entonces, los caracteres de las obligaciones alternativas, ¿cuáles serían? Primero, que se trata de una sola obligación. El objeto es plural, es decir, la obligación es una sola, pero el objeto es plural, integrado por diversas prestaciones en forma alternativa. ¿Qué es lo importante de esto? En definitiva, la obligación va a ser cumplida con el cumplimiento de una sola de las prestaciones, no de todas las demás. Es decir, cumplida una, las demás desaparecen. Es decir, las demás se descartan una vez que se cumple una. Y las diversas prestaciones además tienen que ser distintas entre sí. No puede ser una obligación alternativa, te entrego un auto o dos autos. Eso no es una obligación alternativa. La obligación alternativa es te entrego un auto o te entrego o hago un servicio o te entrego una cantidad de dinero, o etcétera, o cualquier otro tipo de obligación. Además, estas prestaciones en sí son independientes. La nulidad de una, es decir, el hecho de que la nulidad o imposibilidad de que se pueda cumplir con una no implica que eso proyecte u opere efectos frente a las demás. Y que producida la elección, una vez que se hace la elección de con cuál prestación se va a cumplir, la obligación se considera única desde su origen. Y en ese caso se aplican las obligaciones de dar a cero o no cero, de acuerdo a la naturaleza de la obligación. ¿Qué diferencia hay entre las obligaciones alternativas y otras figuras, como por ejemplo con las de género? En la obligación de género, la obligación de género puede ser por, digamos que es, hay una indeterminación inicial, que es lo que las asemeja. De entrada no se sabe exactamente cuál va a ser la prestación con la que se va a cumplir. Sin embargo, rigen criterios diferentes. Por ejemplo, en la obligación de género no hay extinción de la obligación por caso fortuito, por pérdida, por imposibilidad de cumplimiento, porque siempre va a haber posibilidad de cumplimiento porque el género no perece. Es decir, lo único que hay en común es la indeterminación y en un momento determinado esa elección, esa indeterminación va a cesar por medio de la elección, sea en la obligación alternativa o sea en la obligación de género. Una de las diferencias es el tema de cuál es el criterio de selección. En las obligaciones de género rige el criterio de calidad media. Es decir, el que elige ese deudor no puede elegir lo peor para cumplir. Y si elige el acreedor, tampoco es dable que elija lo mejor. En cambio, en la obligación alternativa, ahí no rige ese principio de calidad media. El que tiene la elección elige con cuál de las prestaciones paga o cumple. No tiene importancia si una tiene más valor u otra menos valor. Eso es un tema obligacional que quedó cerrado en el momento en que se celebró la obligación. De manera tal que el que tiene la elección a su favor cumple eligiendo lo que él quiera. Y el acreedor o la otra parte está obligado a aceptar lo que eligió, está obligado a aceptar la elección que hizo el que estaba designado para elegir. Las obligaciones condicionales, ¿cuál es la diferencia? En la obligación condicional queda afectada la eficacia de la obligación al cumplimiento de la condición. Si la condición no se cumple, la obligación no existe. En este caso, en las obligaciones alternativas no está en juego la eficacia de la obligación. La obligación se cumple independientemente, o sea, la obligación es eficaz, sea cual sea la elección que después haga el deudor. O el indicado para hacer la elección, que puede no ser el deudor, puede ser también el acreedor. Después hay otro tipo de obligaciones que son las de género limitado. También lo vamos a ver en el tema de hoy. Es bastante simple, las obligaciones de género limitado. Es un tema muy simple. ¿Qué son las obligaciones de género limitado? Son aquellas que
son de género, pero están dentro de un contexto determinado. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el ejemplo que siempre se da en los libros es el tipo que tiene la caballeriza, que tiene varios caballos y se compromete a entregar un caballo de su o como se llamen los lugares donde se tienen los caballos. Entonces, yo puedo elegir con cuál voy a pagar. Ahí no rige el principio de calidad media, sobre el género limitado, elijo con cuál pago. Pero ¿qué pasa si desaparecen todos mis caballos? Porque se mueren, porque se inundan, porque alguien los envenenó, o porque se inundó el campo, o por lo que fuese. En ese caso rige el caso fortuito, o rige la imposibilidad de, mejor dicho, rige la posibilidad de invocar la figura de imposibilidad de cumplimiento. Entonces, si yo invoco la figura de imposibilidad de cumplimiento porque desaparecieron todos los caballos, bueno, es un esquema completamente distinto de las obligaciones de género. Es decir, las obligaciones de género limitado no son una subespecie de las obligaciones de género, son una subespecie de las obligaciones alternativas. Fíjense inclusive que el último artículo de las obligaciones alternativas habla de obligaciones de género limitado. O sea que las obligaciones de género limitado son que aparte tienen todo en común con las obligaciones alternativas. ¿Por qué? Porque no rige el principio de calidad media, igual que en las alternativas, puedo elegir lo que yo quiero. Y porque rige el mismo principio de imposibilidad respecto de las obligaciones alternativas. Se extinguen todas las prestaciones, bueno, es imposible cumplir. Lo mismo pasa con las obligaciones de género limitado, no con las obligaciones de género. ¿Qué sería la obligación de género? Entregar un auto 0 kilómetros, entregar un caballo, entregar un perro. Esa es una obligación de género. El género no perece, siempre va a haber la posibilidad de cumplir. Uno de los temas que se plantean aquí y que son quizá uno de los más complejos es después en caso de incumplimiento. En principio, vamos a empezar primero con el tema de la elección. ¿Quién tiene la elección? ¿Quién elige? Hay una solución legal por defecto y otra en caso de que así no sea, por excepción, digamos. En principio elige el deudor y esa se llama obligación alternativa regular. La obligación alternativa regular es cuando el deudor elige con qué prestación cumple. Y la obligación alternativa irregular es cuando es el acreedor el que tiene a su favor la elección. El artículo 780 dice claramente que en caso de que la elección le corresponde al deudor, excepto estipulación en contrario. O sea, digamos que por defecto es el deudor quien elige. Este tema de la elección en el tema del derecho de consumo, por ahí los parámetros cambian, porque, bueno, puede ser que sea, como en el derecho de consumo, la normativa siempre es aplicable al consumidor y en el caso de que la elección pueda entrar en colisión, el hecho de que la elección la tenga el deudor, cuando el deudor es la empresa o el prestador profesional de bienes y servicios, en tanto no sea abusivo, esta cláusula podría caminar, pero donde haya un mínimo de abuso, la cláusula podría ser invalidada. O sea, ojo con el tema de la elección por defecto en el tema de consumo. Respecto del modo de efectuar la elección, ¿en qué momento hago la elección? Yo soy deudor y tengo que cumplir con una obligación alternativa. ¿Cuándo hago la elección? En el código viejo se discutía si una elección efectuada con anterioridad al momento del cumplimiento tenía valor o no, o esa elección efectuada antes del cumplimiento no tenía ningún valor y el día del cumplimiento el deudor o el que tenía a su favor la elección podía desdecirse de lo que había dicho y elegir otra cosa. Bueno, fue una discusión que se dio durante mucho tiempo y el código, una vez más, como tantas veces hizo y con tantos institutos ha hecho, cerró la discusión con un párrafo. ¿Cómo la cerró? Dice que la elección es irrevocable desde que está comunicada a la otra parte. Una vez que hiciste la elección, esa elección es irrevocable. No te puedes arrepentir después de decir, no, me confundí, elijo otra cosa, o no me conviene, no me sirve, elijo otra cosa.
una vez hecha la elección y comunicada a la otra parte, eso queda firme y no se puede volver atrás. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Y la ventaja de esto es que si vos tenés varias prestaciones comprometidas, porque tenés una obligación alternativa y tenés varios objetos que están comprometidos en el cumplimiento, también es bueno saber que has quedado liberado respecto de los otros y, por ejemplo, podés vender después lo que tenés otras piezas u otras cosas que son objeto de obligación y podés disponer libremente de esas cosas que si no estarían afectadas a una obligación alternativa. Que en este caso ya al desaparecer estos objetos de la obligación, ya con esa prestación no vas a cumplir, de manera tal que eso hace que sea útil para quien tiene que hacer la elección, sobre todo para el deudor. Esta elección puede ser efectuada de forma tácita, sí, también puede ser efectuada de forma tácita. Hay un artículo que es el 264 que habla de la manifestación tácita de la voluntad, que lo tiene en la parte general, y que resulta de los actos por los cuales se puede conocer con certidumbre esa voluntad. Si vos realizás determinados actos que permiten que esa voluntad tuya pueda ser conocida con certidumbre, pues esa elección tácita es válida. Salvo en aquellos casos en que se haya pactado una elección expresa. Si se pactó una elección expresa, entonces esa elección tácita no sirve. Pero en la medida en que eso no esté pactado, la elección es válida. También puede disponerse de elección a cargo de un tercero, y si el tercero no lo hace, esa facultad de elección pasa a favor del deudor. ¿Qué pasa con las prestaciones periódicas? Con las prestaciones periódicas, cuando hay varias prestaciones periódicas, la elección hecha en uno de los casos no te obliga para los otros. Es decir, vos podés elegir hoy y mañana podés elegir otra cosa, en caso de que haya prestaciones periódicas. ¿No? La elección inicial no te condiciona para los demás. Vamos a ver el tema de riesgos y responsabilidad. Es decir, cómo opera la responsabilidad de cada uno y cómo operan los riesgos en caso de que la obligación alternativa por algún motivo no se cumpla, es decir, cómo opera el sistema de responsabilidad, cuáles son los eximentes, etc. Y lo que se estudia acá en el tema, en realidad lo que se estudia en este tema es qué pasa cuando la obligación se hace imposible, porque desaparecen todas las prestaciones. Por un motivo u otro no se puede cumplir con ninguna de las prestaciones, entonces la obligación se hace imposible y aquí hay que ver cómo se resuelve. ¿Cuál es la regla general cuando una obligación se hace imposible? ¿Ustedes recuerdan o lo han visto o tienen idea de cuál es la regla general? ¿Qué pasa si una prestación se hace imposible? Si yo me obligo a darte a cumplir con algo que se hace imposible cumplir. Por ejemplo, tenía que entregarte un auto y el auto me lo roban. Y no tengo forma de cumplir. La obligación de la prestación es imposible. Yo no te lo puedo cumplir, me lo robaron. Y entonces, ¿qué pasa ante esa situación? ¿Qué indica la lógica? Y que si es sin culpa se extingue. ¿Extingue qué? ¿Está bien? La obligación. Exacto. ¿Y qué pasa? Suponete que vos me compraste el auto, me diste una seña, me diste un anticipo, me pagaste 30%, y yo tenía que entregártelo hoy, y cuando vos venís a buscarlo, resulta que me lo robaron, no está, tengo la denuncia, no fue hurto, fue robo. ¿Y qué pasa con lo que me diste? ¿Qué pasa con ese anticipo, con ese 20% o 30% que me diste del valor del auto? ¿Lo tengo que devolver o me lo quedo yo? ¿Qué les parece que es lo lógico? ¿Qué les parece que es lo justo? Lo tenés que devolver. Que lo tengo que devolver porque la obligación se extingue, y si se extingue, queda sin efecto, y al quedar sin efecto, lo que las partes recíprocamente se entregaron tiene que ser restituido, tiene que ser devuelto. Ahora, ¿qué pasa si la extinción, si la cosa se hace imposible por culpa mía? O por causa mía. Responder por daños y perjuicios. En ese caso, la obligación mutua de los objetos se transforma en la de pagar daños y perjuicios.
Bueno, lo mismo pasa con las obligaciones alternativas, con la diferencia que si una de las prestaciones se hace imposible, la obligación se concentra en la otra. Es decir, no es que automáticamente la obligación se disuelve porque una prestación se hace imposible. No, se hace imposible una y bueno, se paga con la otra. Ahora, también puede ocurrir que desaparezcan todas las prestaciones. Y si todas las prestaciones se hacen imposibles, o las diversas prestaciones que estaban, que eran objeto de la obligación alternativa, extinguen todas, o sea, se hacen imposibles todas, en ese caso ocurre lo que vimos antes, la imposibilidad de cumplimiento, la obligación se extingue sin responsabilidad por ninguna de las partes. Pero puede ser que una de las prestaciones se haya hecho imposible por culpa del deudor. En ese caso, ¿qué ocurriría? ¿Qué indica la lógica? Y esto depende de quién tiene la elección. Esto depende mucho de quién tiene la elección, porque si yo tengo que cumplir una obligación alternativa y tengo varias prestaciones que podría ser el vaso, el reloj, el teléfono o el cuaderno, una cosa que tengo acá a la vista y que se me ocurre que podría ser objeto de una obligación alternativa. Bueno, se extinguen, yo tengo la elección y se extinguen todas sin culpa mía o sin causa mía. Bueno, eso es la obligación. Pero resulta que una de esas cosas se extingue a causa mía, a causa de un acto mío o por culpa mía. Y en ese caso, si yo tengo la elección, yo elijo con cuál te doy por pagado. O sea, elijo el valor de cualquiera de las que se perdió. Ahora, si la elección la tuviese el acreedor en esa misma situación, entonces, no, el acreedor puede decir con cuál se da por pagado, o si se pierde, o puede reclamar en todo caso la diferencia de la mayor onerosidad que hubiese tenido con otras. Desde acá se dan muchas situaciones. La elección corresponde al acreedor y la alternativa se da entre dos prestaciones. Si una resulta imposible, bueno, la obligación se concentra en la restante. Pero si la imposibilidad, si por ejemplo una resulta imposible, pero por causa del deudor, y la elección la tenía el acreedor, en ese caso él puede elegir la que se perdió. O mejor dicho, puede elegir la que queda, pero tiene que pagar puede pedir la diferencia de la mayor onerosidad que tuviera por tener que elegir esa que quedó, y que justamente no es la que se perdió, porque la que se perdió no la puede elegir. O sea que esto hay una serie de situaciones que pueden plantearse en estas obligaciones alternativas, dependiendo cuando se pierden las cosas, porque si no se pierde nada es muy simple, pero, y que las complicaciones aparecen cuando se hacen imposibles las diversas prestaciones, o una o varias, por culpa de uno o de otro, y depende de quién tiene o no la elección. Estas situaciones son la casuística del asunto, que en definitiva tenemos que resolver el día que tenemos una situación concreta. Para eso tenemos la ley, y para eso tenemos la aplicación de los principios generales, que aplicando los principios generales las soluciones salen fácilmente. ¿Qué pasa con los aumentos y mejoras? La existencia de mejoras naturales o artificiales no altera el derecho de elección. Yo puedo seguir eligiendo lo mismo si la cosa mejoró por mejoras artificiales o naturales. En las regulares, que es cuando es el deudor el que tiene que cumplir, ¿no es cierto? El deudor sigue teniendo la posibilidad de poder elegir. Y si la obligación alternativa es irregular y una de las prestaciones experimenta mejoras, ¿qué pasa? El acreedor mantiene su derecho de elección, pero si elige la que tuvo mejoras, tendrá que pagarlas o no, un arreglo a la aplicación de los principios generales, ¿cierto? Y siempre que el deudor tenga derecho a exigirlo. Y con los frutos es más fácil. Los frutos son del dueño y una vez practicada la elección se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas,
para constituir derechos reales, cosa que ya vimos en la primera parte. Entonces, en cuanto a obligaciones alternativas, el otro tema que tiene mucho que ver con las obligaciones alternativas, estas obligaciones alternativas, los casos legales de obligaciones alternativas, ¿no es cierto? Mejor dicho, las obligaciones las obligaciones alternativas de fuente legal, porque las obligaciones alternativas pueden ser convencionales, y para eso la imaginación de las partes es infinita, todo lo que se les pueda ocurrir a ustedes es válido, pero ¿cuáles son las obligaciones alternativas de fuente legal? Por ejemplo, la obligación de saneamiento. ¿Qué es la obligación de saneamiento? La obligación de saneamiento es la obligación que tiene el vendedor de no quiero usar la misma palabra. La obligación que tiene el vendedor cuando la cosa experimenta alguna dificultad, o digamos, pues sobre todo puede ser cuando tiene que ver con las garantías de evicción y de vicios redimitorios, ¿no es cierto? La garantía de evicción, que es algo que habrán visto ya, por lo menos lo habrán escuchado, y no sé si todos saben qué significa. Díganmelo si se los explico, o si lo saben y lo pasamos de largo. ¿Lo explico o no? ¿O lo saben? Existencia y legitimidad del título. Claro, eso es en la cesión, correcto. En la garantía de evicción de la cesión es la existencia y legitimidad del título, o sea, que vos vas a transmitir. La garantía de evicción en realidad es una garantía de derechos, una garantía de que vos no vas a sufrir turbaciones de derecho por la cosa que yo te transmito. ¿Qué diferencia entre turbaciones de derecho y turbaciones de hecho? Una turbación de derecho es que alguien venga y diga, no, che, yo tengo mejor derecho, esta moto es mía, este auto es mío, esta casa es mía, este lote es mío, no es del que lo vendió. O este reloj, o este celular, o lo que vendas. Esa es una turbación de derecho, porque viene alguien que alega tener un mejor derecho. Entonces vos como vendedor tenés que garantizarle al comprador que no es así, que el derecho que le estás cediendo o lo que le estás vendiendo, que no hay alguien que tenga un mejor derecho sobre eso. No es lo mismo que garantía de hecho. La garantía contra turbaciones de hecho es que no te van a venir a robar. Yo te vendo un auto, no te puedo garantizar que no te lo van a robar. Eso sería garantizar una turbación de hecho. No, yo te garantizo que no vas a sufrir turbaciones de derecho. O lo mismo, en la garantía por vicios redimitorios, te garantizo que la cosa está sana. Los vicios redimitorios o vicios ocultos, los que no se ven a simple vista, pero que aparecen después que estás usando la cosa. Entonces vos tenés que garantizar al comprador los vicios ocultos, que la cosa no tiene vicios o que no va a sufrir turbaciones de derecho. El código dice en el 1039, en la responsabilidad por saneamiento, que el acreedor de la obligación de saneamiento tiene derecho a reclamar el saneamiento del título o la subsanación de los vicios, reclamar un bien equivalente si es fungible, ahí se tenés una opción alternativa, es decir, o te reclamo el mismo, o te reclamo un equivalente si es fungible, o declarar la resolución de los casos, la resolución del contrato. Tengo varias opciones. Eso son obligaciones alternativas. En ese caso, el acreedor elige y si le sanean las cosas, si le dan otro equivalente, o declarar la resolución del contrato. Lo mismo, por ejemplo, en el régimen de cosas perdidas. En el clima de recompensa y subasta, vos podés ofrecer una recompensa para quien te encuentre la cosa, podés liberarte de toda recompensa respecto al hallador si le transmitís el dominio de la cosa. Si yo ofrezco recompensa por 50 tantas cosas, alguien la encontró, viene a reclamarme la recompensa, digo, bueno, le pago la recompensa o que se quede con la cosa. Es también
Ahí aparece una división de la obligación, es decir, puedes tomar un camino, puedes tomar otro. Cuando puedes tomar un camino, puedes tomar otro, la obligación es alternativa respecto del objeto. Lo mismo respecto a la indemnización de daños, este es un tema bastante más complejo, porque el viejo código decía que la indemnización de daños consistía en la reposición de la vuelta de las cosas al estado anterior, excepto que fuera imposible, en cuyo caso se debía pagar dinero. Y el código actual dice más o menos lo mismo, en el sentido de que consiste en la restitución de la situación damnificada al estado anterior del hecho dañoso, sea por pago de dinero o en especie. La víctima puede optar por el reitero específico, es cierto que sea total o parcialmente imposible. Entonces quiere decir que la víctima puede optar por la vuelta de las cosas al estado anterior, salvo que sea total o parcialmente imposible o que sea abusivo. Ahí también tenés una obligación alternativa, porque si vos, en la medida que vos, como acreedor, tenés opción la opción de elegir entre una u otra prestación, es un caso de alternativa legal. Lo mismo en la transformación y accesión de cosas muebles. Vos podés adquirir el dominio por transformación de una cosa usando materiales ajenos. Y en ese caso, si la transformación puede ser de buena o mala fe, y también ahí tenés diversas opciones, que no vamos a entrar en detalles porque son temas de derechos reales, pero también tenés diversas opciones respecto de si te quedás con una cosa, si pagás el precio, etc. Lo mismo en la defensa del derecho real. Vos cuando defendés un derecho real, cuando te atacan un derecho real, es decir, una propiedad, una casa, un auto, lo que fuese, vos tenés la elección de restablecimiento de tu derecho o el resarcimiento del daño. Si optás por resarcimiento del daño, ya no podés reclamar después la acción real sobre la cosa. Hay varios casos entonces que tenemos sobre obligaciones alternativas legales. Y también lo tenés en el artículo 10 bis del derecho del consumidor, donde te da todas las pautas de lo que el consumidor puede hacer en caso de incumplimiento por parte del prestador profesional. Exigir el cumplimiento forzado, que es lo que tenemos nosotros en el artículo 730, o puede aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente, o puede rescindir el contrato, o puede reclamar los daños y perjuicios. Es decir, el consumidor en ese sentido tiene varias opciones respecto de las obligaciones alternativas que se le presentan ante un incumplimiento por parte del proveedor. Y todo esto vamos a ver obligaciones facultativas, que es más simple. Y vamos a ver las diferencias. En la obligación facultativa hay una obligación principal y una obligación accesoria. Es muy parecido a las alternativas, pero con la diferencia de que una de las prestaciones es principal y otra es accesoria. Y cuando se dice que una prestación es principal y la otra es accesoria, las reglas cambian. ¿Y a qué reglas nos vamos? A las reglas de la accesoriedad, de cosas principales y accesorias. Vamos a aplicar esas reglas. ¿Por qué? En principio, en la obligación facultativa, el acreedor solo puede exigir la obligación principal. Es decir, si yo hacemos una obligación donde yo me comprometo a entregarte mi auto, patente tal y tal, me reservo la facultad de cumplir prestándote un servicio, por ejemplo, o entregando otra cosa. El acreedor solo me puede exigir a mí el auto, no me puede exigir la otra cosa. Pero yo puedo, al momento de cumplir entregando la otra cosa. Por eso la facultad la tiene el deudor siempre. ¿Por qué no la puede tener el acreedor? ¿Qué es lo que hace que no pueda hacer una derivación lógica de este instituto que la facultad la tenga el acreedor? Sería una obligación alternativa y regular. Exactamente, sería una obligación alternativa y regular. Por eso esa facultad solamente la tiene el deudor. Esa posibilidad la tenés hasta el momento del pago.
La posibilidad de cumplir la tenés hasta el momento del pago. La obligación tiene una sola prestación, y al tener una sola prestación, se aplican las reglas de la accesoriedad, es decir, lo accesorio sigue sobre lo principal. Si se extingue la obligación principal, se extingue la obligación accesoria. Y si se extingue la accesoria, no se extingue la principal. Es decir, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero no a la inversa. La fuente de la obligación alternativa, de la obligación facultativa, pues generalmente es la voluntad. Y puede haber algún caso de obligación facultativa legal. Que es, por ejemplo, el donante que no quiere pasar alimentos y devuelve lo donado. O también había casos de obligación facultativa legal, podría ser el caso del artículo 765 de obligaciones literarias. No sé si recuerdan qué dice así y por cuál sería obligación facultativa. En el tema del dinero extranjero. Cuando el deudor nace la obligación, cuando el deudor debe moneda extranjera, pero tiene la facultad de liberarse pagando moneda nacional. Exacto. Ahí tenés otro ejemplo de obligación facultativa. Esa es una facultad que tiene el deudor de liberarse entregando moneda nacional al cambio del día del vencimiento. Facultad que, por supuesto, en este país la va a utilizar todos los días y se le permite, si no es que esa cláusula por convenio ha sido cancelada, ¿no es cierto? Porque uno convencionalmente puede decir la obligación se pacta en dólares y el deudor renuncia a la facultad que le establece el 765. Esa es una obligación facultativa, la de pagar en moneda nacional, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los caracteres entonces de las obligaciones facultativas? Primero, que el deudor debe una sola prestación. No debe varias como en la alternativa. Acá debe una sola. La causa es única, igual que en las alternativas. La unidad de vínculo también es único, igual que en las alternativas. La opción es exclusiva del acreedor, porque como dijimos, como bien dijo alguien ahí, en caso de que fuese al revés, sería una obligación alternativa irregular si pudiera elegir el acreedor. ¿No es cierto? O sea, la opción exclusiva la opción de elección es exclusiva del deudor. Y otra de las características es que hay una prestación principal y otra prestación accesoria. Este código lo dice expresamente. El código anterior no hablaba de principales y accesorias. El código actual lo dice expresamente. Y entonces, ¿cuáles son las diferencias o las similitudes en la obligación alternativa con la facultativa? En las alternativas hay pluralidad de prestaciones. En cambio, en las facultativas, la prestación es una sola. En las alternativas, las prestaciones están en un pie de igualdad. En las facultativas, no. Hay disparidad porque una es principal y otra es accesoria. En las alternativas, la naturaleza de la obligación se determina por la prestación elegida. ¿Por qué? Porque las demás desaparecen de la escena. Al desaparecer las demás prestaciones de la escena y queda una sola, bueno, la naturaleza de la obligación surge de ese tipo, de esa prestación que fue elegida. En cambio, en la facultativa siempre la naturaleza de la obligación es la principal. Y la naturaleza de la obligación, el régimen jurídico, todo sigue siendo la principal, ¿no es cierto? En la obligación facultativa. En la obligación alternativa, la elección puede recaer sobre cualquiera de las prestaciones. Y la nulidad de una prestación no afecta a la otra. Eso es en las alternativas. En la facultativa, no. Y en la alternativa se extingue la obligación cuando se pierden todas las prestaciones. En cambio, en las facultativas se extingue la obligación cuando se pierde la prestación principal. En caso de duda entre el carácter alternativo o facultativo, la ley opta por el carácter alternativo. Y se opta por carácter alternativo fundamentalmente en función del principio de favor de debitores. En la duda, en favor del deudor. O sea, esto pone en mejor situación al deudor la obligación alternativa.
La opción siempre en la facultativa es el deudor, pero ¿cuándo lo puede hacer? Tiene esa opción hasta el momento del pago. Nada impide que pueda hacerlo antes. Y otra vez estamos en la misma historia de la alternativa. Nada impide que esa elección pueda ser hecha antes y comunicada debidamente al acreedor. Entiendo que esa elección es perfectamente válida. Y la mora del deudor no impide la facultad de sustitución. Yo puedo estar en mora de cumplir, pero siempre tengo la posibilidad de cumplir con la obligación que está en facultatis solutionis o la obligación que es con la que puedo cumplir y deshacerme de la obligación. Los efectos son los mismos de las principales accesorias, están alcanzados por los artículos 856 y 857 que hablan de obligaciones principales y accesorias. Y la imposibilidad de cumplimiento, si la imposibilidad de cumplimiento es por causas no imputables al deudor, la obligación se extingue. Si es por causas imputables al deudor o el mismo está en mora, se transforma en pagar los daños y perjuicios. O puede pagar con la accesoria, dicen algunos. Y otros dicen que no, que si se pierde la obligación principal, no es posible cumplir con la obligación accesoria, aun cuando la obligación principal se pierda por culpa o por causa atribuible al deudor, no podría cumplir con la accesoria. Charro, por ejemplo, opina que no. Y otros opinan que sí. A mí me parece que en realidad yo debería poder cumplir con la accesoria. Pero es un tecnicismo que sería la solución, digamos, impráctica o poco práctica, el hecho de que uno pueda cumplir con la prestación accesoria, ¿no? Se aplican los principios generales de la culpa. En caso de incidencia de la culpa, se aplican los principios generales. Obligaciones facultativas no es un tema complicado, es un tema bastante simple. Como pueden verlo, no es un tema que vaya a ofrecer mayores dificultades. Las obligaciones alternativas tienen algo más de dificultad, sobre todo en el caso de pérdida, deterioro, mejoras, etcétera, cuando se pierde una de las prestaciones y quedan otras, y qué pasa con la culpa de uno, y qué pasa con la culpa del otro, y quién tenía la elección, y quién no la tenía, y eso es lo que puede generar mayores dificultades a la hora de una aplicación práctica, no a la hora de comprensión de la institución, que es bastante sencilla. Nos quedaría ver de género limitado de las disyuntas. Son temas cortos, rápidos. Antes de seguir, les cuento, para hacer un paréntesis y que puedan recuperar después la atención para el ratito que falta para el último tema. El lunes próximo, ustedes saben que en septiembre de este año están las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Se hacen en Mendoza. Estas jornadas se hacen cada 2 años, hace ya muchos años que se vienen haciendo, siempre se elige algún lugar distinto. Una vez fueron en Mar del Plata, en el 95, las últimas se suspendieron por la pandemia, y anterior a esas hubo en Buenos Aires. La última que yo fui fue en La Plata en el año 17. El 19 no me acuerdo dónde fueron, era lejos, pero no creo que era de Jujuy, por eso fui, y después nos agarró la pandemia en el 21 y pasaron para este año. El próximo lunes, normalmente cuando se hacen estas jornadas, las distintas facultades de Derecho hacen sus jornadas preparatorias, ¿no? Porque en estas jornadas se analizan temas nuevos. Generalmente en las jornadas se proponen temas nuevos y se ve qué es lo que está por venir, qué cambios van a venir, o qué cosas. Después, muchas veces, eso trasunta en una modificación legislativa, ¿no es cierto? O por lo menos una interpretación jurisprudencial de ciertos temas. Las facultades suelen hacer jornadas preparatorias, se van a hacer este lunes en el Colegio de Abogados, porque normalmente se harían en la facultad, pero por la falta de calefacción, la facultad no es un lugar, digamos, agradable para estar en este momento, porque, a pesar de que hoy es un día casi primaveral, adentro de hacer un frío espantoso porque el frío ya se metió adentro. Así que se van a hacer en el Colegio de Abogados y se van a hacer el próximo lunes, de 9 a 1 y de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Están invitados todos, no va a haber clase, pues la clase es eso. Los que quieran ir, bienvenidos. Van a aprender un montón de cosas. Las exposiciones van a ser cortas, rápidas. Es decir, que los que tengan interés son bienvenidos y desde ya están todos invitados.
Es el lunes a las 9 de la mañana en el Colegio de Abogados, Brown 1958. Brown entre Tucumán y Arenales. Por eso no vamos a tener clase ese lunes. El martes sí, siguen normalmente, pero el lunes no. Así que la clase del lunes se reemplaza por la asistencia a las jornadas, por los que quieren. Dicho esto, vamos a ver los últimos dos temas, que son rápidos y ya nos vamos. Tema de obligaciones de género limitado. Algo dijimos cuando empezamos, son bastante sencillas. Aquellas en las que el deudor debe entregar una cosa incierta, pero comprendidas dentro de un número de cosas de la misma especie, de cosas ciertas de la misma especie. Como les dije, la obligación de entregar un perro de mi criadero o un auto de los que tengo en mi salón, o un caballo, ¿no es cierto? Si se pierden todos por causas no imputables al deudor, este queda liberado por imposibilidad de pago, igual que en las obligaciones alternativas. Y como dijimos antes, si recuerden, las obligaciones de género limitado, este código, con buen criterio, las incluyó directamente dentro de una subespecie de las obligaciones alternativas. Es decir, que tienen el mismo régimen jurídico que las obligaciones alternativas. No rige el principio de calidad media, la facultad de elección es amplia, y el que tiene elección puede elegir lo que quiera. Se pierden todos por causas no imputables al deudor, este queda liberado por imposibilidad de pago. O sea, se pierden todos por caso fortuito, es decir, el caso fortuito es operativo aquí, no es operativo en las de género, porque el género no perece, pero sí en estas. Y en cuanto a la naturaleza jurídica, bueno, justamente hay una discusión doctrinaria. Algunos eran una subespecie de las obligaciones de género. Y así era, de alguna manera, pareciera que así era en el viejo código. No estaba muy claro, pero pareciera que fuese así. Y de hecho la doctrina, una fuerte parte de la doctrina, importante, Casó, por ejemplo, las represas, se inclinaban por esta opción, que era una especie de las obligaciones de género. El nuevo código con buen criterio lo cambió y ahora entiende que es una especie de las obligaciones alternativas. Porque comprende un número no limitado de casos particulares. En estas obligaciones hay indeterminación, pero dentro de un grupo de cosas determinadas, cosa que revela una mucho mayor similitud con las obligaciones alternativas que con las obligaciones de género. Y una cuestión importante que plantea Pizarro, que es interesante, es qué pasa respecto a la convención de las partes, cómo se interpreta supletoriamente esta cuestión. Por ejemplo, un fabricante se compromete a entregar 1000 bolsas de cemento. Es un ejemplo que es muy interesante. Un fabricante se compromete a entregar 1000 bolsas de cemento. ¿Habrá de considerarse o no implícitamente en el acuerdo que el cemento objeto del contrato es el que produzca el fabricante? O si el fabricante, porque si así no fuese considerado, la obligación sería siempre de género y no de género limitado. Y las reglas a aplicarse serían otras. Si la obligación es de género, es decir, que yo las 1000 bolsas de cemento las fabrique o no, las tengo que entregar. Ya porque las fabrique, y si tengo un impedimento porque la fábrica se me incendia, tengo que ir a comprarlas y entregarlas igual. Entonces, bueno, la pregunta queda abierta, es decir, respuesta, una respuesta, digamos, que termine la cuestión no la hay. O sea, en definitiva, la interpretación del contrato quedará sujeto a lo que diga el juez. Es una cuestión opinable. Lo razonable pareciera ser que el industrial se obliga con lo que él hace, con lo que él produce, ¿no? Que tiene que salir a comprar las bolsas de cemento. Pero bueno, es discutible. Y como les dije, en cuanto a los efectos, lo más importante en las obligaciones de género limitado es que no se aplica el principio de calidad media, que se puede elegir lo que uno quiera, y que el género no perece. O sea que el caso de que el género no perece es una regla que en este caso no se va a aplicar, porque en este caso el género sí puede perecer. ¿Por qué? Porque se extinguen todas las del mismo, las obligaciones que estaban comprendidas dentro de las prestaciones que estaban comprendidas dentro de la obligación.
Más sencillo, no requiere mayores inconvenientes. Último, obligaciones disyuntivas o disyuntas. Pareciera que el término correcto es disyuntas, porque así lo dice el diccionario de la lengua, que no habla de disyuntivas, pero sí habla de disyuntas, tengo entendido. Ahora, ¿qué son este tipo de obligaciones? Son obligaciones que están a favor de un acreedor que se encuentra indeterminado entre varios sujetos, ¿no? Que pesan sobre un deudor indeterminado, digamos, también entre varios. Es decir, puede ser desde el lado activo o desde el lado pasivo. La indeterminación puede ser igual que las obligaciones simplemente mancomunadas, solidarias o divisibles indivisibles. Bueno, ahí la indeterminación no existe, pero sí en las solidarias no es una cuestión de indeterminación, sino en definitiva sí queda determinado el sujeto final, que es el que va a cumplir. Con la diferencia que en las obligaciones solidarias hay acción de regreso. Y el acreedor que percibe toda la prestación tiene la obligación de distribuir lo que recibió. En las obligaciones solidarias, lo importante es que el que recibió una prestación, si uno de los acreedores recibió la totalidad de la prestación, tiene que distribuir entre los demás acreedores aquello que recibió. No se lo queda todo para sí. A la inversa, el deudor que pagó la totalidad de la obligación tiene derecho a ir contra los demás acreedores, contra los demás codeudores. ¿Recuerdan cómo se llama la acción que tiene el deudor para ir contra los demás codeudores que no cumplieron? Puede ser una pregunta que se hace con frecuencia. Tiene un nombre esta acción. Es una acción recursoria, que es la acción que permite al deudor que pagó una obligación solidaria recuperar de los demás codeudores la parte proporcional que le corresponde a cada uno con arreglo a los términos de la obligación. Nada de esto ocurre en las obligaciones disyuntas. Porque se le paga a uno o a otro. O paga uno o paga otro. ¿Esto qué quiere decir? Si yo pago, el deudor, el acreedor, cobra, no tiene que distribuir entre los demás. El deudor que paga no tiene derecho a reclamar de los demás lo que se paga. La verdad es que hay una prioridad de sujetos que es solo aparente, porque desaparece en el momento en que se materializa el cumplimiento de la obligación a través de uno de ellos. No hay codeudores ni coacreedores como las obligaciones, como las mancomunadas. Al contrario, uno solo llega a serlo el día que paga, acreedor, deudor o acreedor el día que cobra. Hay pluralidad de vínculos, en este caso no hay unidad de vínculos, hay pluralidad, y esta pluralidad debe ser originaria y no sobrevenida, porque si no estaríamos en presencia de innovación subjetiva. Hay indeterminación de los sujetos, indeterminación que desaparece después que se produce la elección, y hay unidad de objetos, ya que el pago hecho por cualquiera de los deudores a cualquiera de los acreedores extingue la obligación. También hay condicionalidad, ya que la calidad de acreedor de cada uno está sujeta a una condición resolutoria, que es que otro pague. Si el otro paga, yo quedo liberado, porque estaría sujeta a una condición resolutoria. De manera que la diferencia con las obligaciones solidarias es muy clara. En las obligaciones solidarias, acreedores y deudores son concurrentes entre sí, en las disyuntivas se excluyen. En una van todos, son concurrentes entre sí, en las disyuntivas se excluyen, paga uno, los demás desaparecen. El principio de distribución que está en las solidarias y de participación no está en las obligaciones disyuntas. Y en la solidaridad activa, cualquiera de los acreedores tiene derecho a demandar el cumplimiento de la prestación, que son todos titulares del crédito. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? El principio de prevención. Prevención, exacto. En las obligaciones alternativas, en las facultativas rige el principio de prevención, en estas no.
En las disyuntivas no tiene ningún valor. El artículo 84 dice que si la obligación debe ser cumplida a favor de uno o varios sujetos, el deudor elige a quién le hace el pago. Y la demanda de uno de los acreedores no produce efectos frente a esa decisión que tiene el deudor o ese derecho que tiene el deudor de pagar a quien quiera. El deudor elige a quién le paga. Y la elección se hace mediante una declaración de voluntad recepticia. En la solidaridad pasiva, los deudores pueden ser demandados en forma conjunta o separada. En cambio, en las disyuntivas, el acreedor elige a quién le cobra, a quién le reclama. Después dice, hay una parte del código que dice que se aplican las reglas de la mancomunación simple, y acá hay una distinción, hay una discusión doctrinaria. Algunos entienden que no corresponde aplicar las reglas de la mancomunación simple, y otros porque son completamente diferentes, y otros que sí, porque en la mancomunación simple hay cosas en común, como por ejemplo que si uno de los deudores paga la obligación, cada uno paga la suya, que vos no estás obligado por lo que pagan los demás, etc. ¿Y qué hay en común? Que en esto, en la obligación disyunta, cuando la obligación se extingue, porque uno de los deudores pagó, los demás quedan todos liberados. De manera que habría ciertas similitudes. Más allá de eso, hay discusión doctrinaria respecto a si se aplican o no. Pero la ley dice que sí, que se aplican. Subsidiariamente se aplican. De manera que, de alguna u otra manera, es otra discusión terminada, porque vos podés opinar lo que quieras, pero ya cuando tenés la ley que te dice una cosa, digamos que ya la discusión de alguna forma termina, ¿no es cierto? Algo que plantees la constitucionalidad o la no aplicación de determinada cosa. Pues si la ley te lo dice, pues es lo que... Generalmente estas disquisiciones doctrinarias aparecen cuando la ley no es clara. Cuando la ley es clara, las disquisiciones doctrinarias tienen que desaparecer. Hay que aplicar lo que dice la ley. Bueno, esto es todo respecto del tema de hoy. Es temprano, así que igual más la atención por mucho más tiempo no se puede mantener, ni acá ni en la facultad. Así que lo que quieran conversar, dudas que tengan, aprovechen ahora, tenemos tiempo, y si no hay nada, no. Pero estoy abierto a cualquier tipo de pregunta, lo que quieran saber, ya sea del examen, de temas que se hayan quedado colgados, de temas que se van a ver, o de las jornadas del próximo lunes. ¿Qué preguntas? Los escucho, y si no, cerramos. Bueno. Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Chicos, nos vemos el lunes. Si quieren, están todos invitados, y si no, nos veremos en próxima clase por aquí, o Dios quiera en la facultad. ¿Sí? Nos vemos. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias.